Mil mensajes. Hoy estamos con el número 410 y observando esta bella pintura, El Guerrero Dormido, de la pintora venezolana Isa de Bris, nos enfrentamos a un tema muy interesante, un tema muy importante que nos da este mensaje y que nos habla de el placer como evasión, inclusive el placer como sustituto del amor. Hay gente que desea, hay gente que hace del placer su gran objetivo de vida. Y estos son las personas que de acuerdo con nuestra metódica toman el concepto del placer como objetivo fundamental de vida. Esta gente pudiera decir que a nadie le quitan lo gozado, a nadie le quitan el placer de vida que ha tenido a lo largo de toda su existencia. Y hay gente que lo coloca y coloca el placer aún por encima del amor, aún por encima inclusive del poder, aún por encima del tener y aún por encima del saber. Y son gente y conforman parte de nuestra gente, de quienes conviven con uno todos los días, que deciden que el placer es realmente lo importante del ser humano. Estas son personas que van a tener entonces en el placer y en sus tres acciones fundamentales la vía. Ahora, la gran pregunta que nos planteamos es si este placer sustituye en forma efectiva, por ejemplo, al amor, y si es necesario en todo placer sentir amor o es algo independiente. Esas son preguntas que nos hacemos y que cuando nos vamos a la conducta del placer y observamos, por ejemplo, que el placer tiene tres acciones, así como las tiene el amor, que la hemos dicho algunas veces, y el placer también, pero recordando en este mensaje preciso, cuando nosotros enfrentamos el placer, encontramos el placer de la motivación. Todo placer necesita de grandes motivaciones, de decir, de grandes ganas de hacer las cosas, de ser lo que es placentero, de hacer el sexo, si el placer es el sexo, de comer y nos imaginamos y además vemos una comida excelentemente presentada o cualquier otro placer. Hay muchísimos placeres que ni siquiera inclusive no nos damos cuenta que son placeres. Entonces el motivar, la motivación es realmente uno de los aspectos fundamentales del placer. El segundo sería hacer la acción del placer, que nosotros lo llamamos disfrutar, que en la comida, por ejemplo, es muy importante porque si la gente disfruta comiendo y se va a cuestionar cada vez que se mete una cuchara llena de torta de chocolate y con todas las calorías del mundo y está pensando en eso, ya no está disfrutando, está comiendo por comer, está comiendo, no hay disfrute y realmente eso le va a hacer mucho daño. Entonces tenemos la motivación, tenemos el disfrute y tenemos la tercera acción que es la clave para muchos del placer y que es la satisfacción. No ir más allá de la calma del apetito, saber, conocer, concienciar hasta dónde llega ese punto de saciedad para luego no exagerar, no traspasar la saciedad de ese placer en sexo, en comida, en viajar, en cualquier otra cosa, para que siga siendo un placer y para que realmente no se establezca que cada vez necesito más del estímulo para tener mayor placer. Esto, en resumen, es el placer. El amor, por el contrario, el amor tiene las acciones, que repito, las hemos dicho varias veces en estos mensajes, tiene la acción del acercamiento. Todo lo que ama se acerca, todo lo que ama realmente acepta lo amado como es y todo lo amado realmente también mejora lo amado. Entonces, cuando vemos, y me gustaría que usted hiciera la pregunta, si usted puede amar sin sentir placer y si usted puede sentir placer sin necesidad de amar. Y realmente hay mucha gente que lo hace, mucha gente que lo sabe diferenciar, otra gente no tanto. Otra gente entonces tiene que, por ejemplo, para amar, tiene que sentir placer. Y otra gente para sentir placer tiene que estar involucrada en el amor. Y creo que esto representa muy bien a dos aspectos. Por ejemplo,
muy estereotipados y muy exagerados de cómo ama a la mujer. La mujer necesita realmente del amar para sentir placer y los hombres, por el contrario, necesitamos del placer para poder amar, o por lo menos así creemos y así comenzamos una acción de amor y placer. Ahora, la gran pregunta de este número es si realmente nosotros podemos sustituir todo acto de amor por un acto de placer. Y realmente nos encontramos con una gran interrogante. No tenemos la respuesta porque son muchas, inclusive cuando lo intentamos hacer para tener una respuesta más estructurada frente a esto, nos encontramos que hay mucha gente que opina cosas contrarias y que realmente, yendo a la profundidad de los conceptos, por el contrario, estos se comienzan a unir mucho y entonces el amor, al menos en acciones, y el placer son realmente suplementarios. ¿Qué quiere decir esto? Y creo que es el gran mensaje de este número, que un amor que sea fuente de placer es un amor muy sólido y que realmente va a establecer elementos muy fuertes en la relación que se tenga con esto y que realmente nos completa. Y por otra parte, todo placer cuando lleva amor va a ser fuente de lo que hablamos hace pocos números, una fuente de plenitud y va a hacer inclusive que aparezca la dicha, que aparezca la felicidad, que se manifieste la felicidad y va a ser un placer entonces mucho más profundo. Aquella gente que se dedica a tener placer para olvidarse del amor, por lo tanto, corre mucho riesgo, si lo logra, de quitarse una parte muy importante de la vida, de quitarse la parte realmente hermosa, constructiva, humana y espiritual del amor. Entonces, aunque te puede pensar realmente lo que quiera de acuerdo a sus vivencias, a sus verdades, a su experiencia, cuando usted piense un poco en esto. ¿Existe realmente la sustitución del amor a través del placer, inclusive del placer del tener, del placer que da saber, del placer del poder? Es realmente, y entonces esto a mucha gente hace que se hable del valor prioritario del amor. Pero eso es una opinión. Usted está en capacidad de pensar lo que realmente usted quiera hacer y de acuerdo, como repito, a sus experiencias, a sus conocimientos, a sus valores, a todo lo que usted tenga en pro para pensar lo que realmente piense. Este es el mensaje número 410 y es el placer sustituto del amor. Y esa pregunta se la dejamos y para que usted vea este hermosísimo cuadro de Isa de Bris, un cuadro llamado El reposo del guerrero. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.